buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo escuchaba a Victoria Rosell, yo digo que es juez esta mujer, ¿no? Es jueza. ¿Cómo es posible que niegue la realidad, la verdad? Según los tribunales superiores de las distintas comunidades, son 337 los casos revisados, que se han beneficiado las personas condenadas por esas agresiones sexuales, por esas violaciones, y que en lugar de penar 15 años, 14, 13 y tal, pues penan menos meses o menos años. E incluso, gracias a esa rebaja, 23 han sido ya excarcelados. Y esta señora se empeña en decir que solo ha habido 30 y que todo esto es mentira. Pero ¿esta mujer dónde vive? Bueno, yo supongo que los datos que conocemos, que son los datos que recopilan los medios de comunicación, entiendo que son los que efectivamente salen del Tribunal Superior de Justicia respectivo de cada territorio, que está informando a través de sus gabinetes de cuáles son las revisiones con las consecuencias que esta revisión tiene. Así que una de dos, o nos está llamando mentirosos a los jueces, que a nosotros siempre nos están dando cera, por tanto tampoco sería una novedad, o les están llamando mentirosos a ustedes, o a lo mejor es que no sabemos sumar, no tengo ni idea. Yo la verdad es que lo he hecho el cómputo, yo me fío de lo que estoy viendo en prensa, porque entiendo que cuando sale cada noticia es porque ustedes, los medios de comunicación, están haciendo ese cómputo y están, bueno, pues sumando las diferentes noticias que cada día, por desgracia, estamos viendo. Pero bueno, es negar la evidencia, ¿no? Y es negar la realidad, y que además es la propia realidad la que en definitiva les ha llevado a cambiar el discurso en pocos días, al menos como ustedes decían, a una parte del gobierno, para decir que ahora sí quieren cambiar la ley. Un cambio en la ley que, cualquiera que sea el sentido de ese cambio, en ningún caso va a suponer que dejen de revisarse las condenas por este, digamos, periodo más beneficioso para los delincuentes. Y una ley que, ahora lo decía uno de los intervinientes de la mesa, creo que se ha fundado en una falacia y en una irrealidad. Es decir, que ahora con la ley del sí es sí está puesto el delito, o se ha puesto el énfasis en el consentimiento. Mire, no necesitábamos que viniera estos adanes del legislativo, porque esta ley ha emanado de las Cortes, no solamente del Consejo de Ministros, para que el Código Penal pivotara sobre el consentimiento. Todos sabemos que el delito sexual estaba fundamentado en la ausencia de consentimiento, que cuando no hay consentimiento en esas relaciones sexuales son constitutivas de delito. Veía antes que ustedes han planteado la pregunta al público hoy sobre quién es el responsable. Mire, esta ley es una ley orgánica que requiere mayoría absoluta y que son 176. Por tanto, la responsabilidad salió del Ministerio de Igualdad. A lo mejor es que las leyes que afectan al Código Penal deberían salir de otros ministerios, pero en fin, salió del Ministerio de Igualdad, se aprobó así en el Consejo de Ministros, obviando e ignorando absolutamente aquellos informes que estaban advirtiendo de estas nefastas conclusiones y lo que iba a pasar. Pero es que luego se aprobó en el Congreso de los Diputados también. He escuchado en alguna ocasión decir que se habían ocultado al Congreso los informes, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial. Estaban en los medios de comunicación. Yo no sé si formalmente se ocultaron, pero que desde luego materialmente se podían conocer, es evidente. No, además perdóneme que me he extendido mucho en la respuesta. No, está muy bien, estamos encantados de escucharla, María Jesús, porque ha razonado y valorado efectivamente muchos de los datos que confluyen en esta información y en esta posibilidad de reforma. Y desde el punto de vista, en fin, de las intenciones de unos y otros, también ha valorado precisamente esto. Pero no es que existieran esos informes, que siempre han existido, es que se les recordó. Los mismos fueron recordados por diputadas y senadoras del Partido Popular, a la señora ministra Irene Montero y a esta señora que, en fin, frivoliza con esto de la salida de los violadores, la tal PAN, hay que decirlo claramente, porque en el Senado y en el Congreso las intervenciones de diputadas y senadoras insales y por violaciones, y la respuesta en ambos casos, tanto de Montero como de la señora esta PAN Rodríguez, fue: esos son bulos machistas y esto es mentira. No va a ser eso así. No se va a producir ese supuesto. Bueno, pues ahí están los resultados. Ahí están los resultados, desgraciadamente. Incluso yo recuerdo que en septiembre en los medios de comunicación y en redes sociales había ya abogados que alertaban. Sí.
bueno, que en los comentarios típicos que se hacen en Twitter y en otras redes sociales sobre las consecuencias que tenía la aplicación de la ley que iba a tener, porque se iban a revisar las condenas, ya salieron también en contra de los letrados diciendo también que eran, pues no sé, supongo que lo de siempre, machistas, heteropatriarcales. Nosotros como somos fascistas con toga y machistas con toga, pues bueno, no sé lo que les tocó a los abogados. Quiero decir que se ha negado la evidencia desde el primer momento y lamentablemente es que creo que se sigue negando, porque hoy el Ministerio de Igualdad ha lanzado 10 propuestas de carácter urgente. Dice que para implementar la ley del sí es sí, para proteger a las mujeres víctimas de violencias sexuales. Bueno, alguna de las propuestas obvia que en la competencia la tiene en esa materia el Consejo General del Poder Judicial, pero bueno, en esto ya estamos acostumbrados a que la división de poderes, la separación de poderes sea pues un mirlo blanco. Escuchar a alguien que ya lo respete ya resulta bastante complicado, pero es que la antesala o el anuncio previo de estas medidas en el documento que ya ha salido del Ministerio de Igualdad siguen sin aceptar que en realidad es un defecto legal, es un problema de la ley, porque rebaja las penas. Es que eso es algo evidente. Y sin embargo siguen hablando de lo mismo, que es el problema es que existe una incorrecta aplicación de la ley. Nos sigue achacando a los mismos, a los jueces, la responsabilidad en aplicar la ley que ellos nos han dado. Así es. María Jesús, le pregunto, ¿se puede reformar la actual ley, que algunos han definido como, en fin, un engendro jurídico, una calamidad, o hay que hacer una nueva, en definitiva, para evitar todo lo que está sucediendo? A partir del momento bueno, yo lo que he escuchado antes a la ministra Pilar Alegría, que ha dicho que ahora sí que va a hacerse una reforma seria y responsable. Hombre, de verdad, cualquier reforma que se haga del Código Penal, en general de cualquier ley, pero es que el Código Penal es el instrumento punitivo del Estado. Claro. Creo que debe hacerse de manera seria y responsable. O es que lo que se ha hecho hasta ahora con el Código Penal, que llevamos unas poquitas reformas desde de los últimos años, no se ha hecho de forma seria y responsable. Y sobre todo, no se ha hecho de una forma seria y responsable la modificación del Código Penal en lo referente a los delitos contra la libertad sexual, porque esto es muy grave, ¿no? Yo creo que, bueno, lógicamente todas las leyes se pueden cambiar. El legislativo es el que tiene la facultad encomendada en nuestra Constitución para hacer estas modificaciones, y parece que por lo que se advierte, por las manifestaciones que se ha hecho hoy por la parte socialista del Gobierno, esta reforma iría en el sentido de elevar la penalidad, ¿no? Las penas para estos delitos. Sí que he escuchado también a la parte del Ministerio de Igualdad, a la parte de Unidas Podemos del Gobierno, que dice que no va a consentir ningún cambio que afecte al corazón de la ley, volviendo de nuevo a que con ellos, con esta nueva ley, es el consentimiento. Mire, es que de verdad es que ya me temo además que es que ha calado, o es que realmente se lo creen, o ha conseguido que esto cale en la sociedad. Es que nuestro Código Penal ya pivotaba sobre el consentimiento. La ausencia del consentimiento ya era constitutiva de delito, y además se graduaban las conductas en atención a la gravedad de las mismas, porque lógicamente todos los ataques contra la libertad sexual son deleznables, pero es que además hay ataques que se hacen con violencia y con intimidación, y ya se recogía en el anterior Código Penal, en la redacción previa. Por tanto, bueno, pues cualquier reforma que impida que estos graves delitos sean castigados con una pena inferior, bueno, pues yo creo que será bienvenida, pero desde luego esto es voluntad del legislador. Parece que ahora se quiere volver a castigar con las penas anteriores. Mire, es que el Código Penal y el establecimiento de unas penas tienen unos principios de prevención general y de prevención especial. Si el que tiene pensado cometer un delito percibe que ese delito tiene una menor sanción penal, pues hombre, a lo mejor resulta que va y lo comete. Claro. Si piensa que la pena es más grave, pues a lo mejor esto hace que bueno, pues que impida o que le retraiga y que diga no lo voy a cometer. Y luego, bueno, también se ha producido un cambio muy importante en el Código Penal con esta reforma de la ley del sí es sí, que no sé por qué se llama del sí es sí, porque de verdad que es que era el consentimiento. Yo no me canso en insistir en esto, pero es que veo que ha calado en la sociedad esta, iba a decir mentira, esta no verdad de que antes si no había que no era necesario el consentimiento. Vamos a ver, el consentimiento ha sido necesario siempre. Y es que esto lo sabemos no solamente los juristas, mire, lo sabe un niño en el colegio. Por favor, es que no nos traten de idiotas ya por más tiempo, ¿no? En una cuestión tan grave y tan seria. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se hace esta modificación. Creo, por lo que he oído,
y únicamente lo que he oído en las declaraciones de los miembros del Gobierno, es que va a afectar a la duración de la pena, ¿no? Y parece ser que se trataría de elevar ahora la pena, tanto en el nivel superior como también en el nivel inferior, para aquellas conductas más graves. Bueno, veremos a ver si no la liamos más. Si no se llama, efectivamente. Sin consentimiento hay delito, eso está claro, pero desde los tiempos de la historia, desde el minuto uno, eso está claro. Pero en fin, esta gente, como usted decía, María Jesús, pues son adanes de la política. Se creen que no han pasado las cosas hasta que ellos han llegado, ¿eh? Y antes no había un código penal justo, en fin, ni desde el punto de vista jurídico perfecto. Ahora ya se ve que son ellos los que no tienen ni idea absolutamente de nada y cometen errores terribles, que pagan, por cierto, las mujeres a las que dicen defender. Le pregunto una cosa más, María Jesús, en relación con todo esto. ¿No sería mejor volver al Código Penal anterior, o sea, a lo que el Código Penal establecía desde el punto de vista penal, para todos estos delitos de agresiones sexuales y violaciones? Pues con carácter general yo creo que sí, pero bueno, esto lo tiene que decidir el legislador, claro, que es el que tiene la capacidad y la competencia para hacerlo. Pero lo que sí que creo que sería muy importante es que quedara muy claro a todos los ciudadanos que cualquiera que sea la modificación que se haga del Código Penal no va a afectar a todas las condenas ya anteriores. Aún en el supuesto de que se hiciera una modificación del Código Penal y esto supusiera elevar las penas para los delitos contra la libertad sexual, se aplicaría a los hechos cometidos desde la entrada en vigor de esa nueva ley. Estas revisiones se van a seguir produciendo con el cómputo que se está haciendo, hagamos el 10% o el 15% o como quiera la señora Rosell. Estas rebajas van a seguir produciéndose, por desgracia, porque a mí me parece, pues antes decía uno de los intervinientes de la mesa, junto con los delitos de terrorismo, pues a mí francamente me parecen unos delitos deleznables y me parece muy triste, y es que estoy convencida de que cualquiera de mis compañeros que están revisando, porque la ley así nos obliga a revisar las condenas, pues no le haga maldita la gracia que les tiene que hacer estar pues rebajando penas o bien incluso excarcelaciones de violadores. Y no quiero ni pensar en las víctimas, porque hoy entre las medidas hablaban de incrementar los puntos violeta. ¿De verdad alguien se cree que a una mujer que ha sido víctima de un delito contra su libertad sexual, que ha sido víctima de una violación, que está viendo cómo su agresor sexual se le rebaja la pena o sale a la calle, le afecta en algo que se pinte un banco en violeta? De verdad, es que esta es la seriedad con la que nos tomamos a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de violencia sexual. Es que la vida es otra cosa. Así es. Qué maravilloso. María Jesús del Barco, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y magistrada. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, Muchas María gracias Jesús. A ustedes. Hasta siempre, María Jesús.